Hola aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenidos a mi estudio. El video de hoy es un poquito diferente y es que quería mostrarles dos herramientas de dibujo que he estado utilizando últimamente y quería compartirlas con ustedes. La primera es esta, se llama una LED Lightpad de la marca Huion. Esto es básicamente una mesa portátil. En las últimas semanas he estado bastante fuera de mi estudio, he estado viajando, he estado yendo a algunos eventos, he estado haciendo algunos viajes personales y entonces siempre que puedo, siempre que estoy viajando, intento llevar conmigo esa tabla para dibujar en los ratos que tengo, libres en estos viajes. Entonces, esta es una tabla de dibujo. Aquí en la caja, por ejemplo, dice las aplicaciones para esta LED Lightpad, para enseñanza de animación, para copia profesional de dibujos o pinturas, como un visor de rayos X para hospitales y como una mesa de calcado para arquitectos, para dibujantes de cómics, para diseñadores y para artistas. Entonces voy a abrirla y les vamos a ver qué es lo que tiene esta tabla y por qué me parece bastante interesante. Aquí también vemos entonces en la descripción del frente, dice en esta parte aquí, dice que es súper brillante, de iluminación ajustable, de un tamaño de una página A3, es un tamaño americano, tiene control de táctil y es un diseño delgado y liviano. Este video va a ser una especie de unboxing, ya que hasta el momento quiero hacerle un estuche a mi tabla. No he tenido tiempo de hacerlo, entonces tengo como que todas las cosas que venían dentro de la caja todavía las tengo. Entonces, como pueden ver, aquí está la tabla, pero entonces tiene todas sus protecciones todavía. Voy a quitarle entonces las protecciones que tiene para que no se raye, que son básicamente protecciones en las esquinas para las de espuma, también protección frontal para que no se me raye la superficie. Tiene como una fundita y esta es la tabla ya fuera de la caja. Es bastante delgadita, de grosor tiene aproximadamente unos 7-8 milímetros más o menos. Esta es la superficie de trabajo, es la parte blanca. Los costados tiene, como pueden ver, una regleta que nos puede ser útil al momento de hacer nuestras viñetas. Y ese es el control de la iluminación, que ahorita lo vamos a ver cuando la conecte. En la parte de atrás tiene como unas espumillitas para no rayar las superficies donde uno las ponga. Entonces, este es la tabla. Este tipo de tabla viene en varios tamaños. Yo la escogí ese tamaño porque ese tamaño es más o menos el tamaño que yo utilizo para hacer mis páginas de cómic. Entonces puedo acomodar totalmente una página de cómic y trabajar sobre ella sin ningún problema. Y la tabla también tiene esto, que es obviamente su fuente de poder. Es una fuente de poder sencilla. Tenemos nuestro transformador y la conexión. Entonces voy a conectarla y les voy a mostrar entonces cómo se cuadra la iluminación y cómo se ve ya prendida. Entonces tenemos la tabla. Aquí en este lado tiene una mezquita en el costado. Ahí la conectamos y ya podemos manejar. Aquí vemos una luz que nos indica que ya está prendida o que está con poder. Y aquí podemos cambiar el brillo de la tabla. Si lo he apretado, aumenta la iluminación. Vuelvo a apretar y disminuye. Lo aprieto de nuevo y se apaga. Entonces es bastante práctica. Y se la muestro mejor aquí desde la parte de arriba con una ilustración para que vean las funciones de la tabla y cómo puede servir para hacer trabajos de tinta. De pronto, si está en un evento, me parece muy práctico. La superficie de iluminación reemplaza totalmente una mesa de luz. Es bastante portátil. La podemos utilizar ya sea en nuestro estudio con la mesa de trabajo, o la podemos llevar a eventos que tengamos que participar o cuando estemos viajando. Esto sirve pues, obviamente para los artistas que trabajan tradicional como yo. Es una herramienta, me parece a mí, increíble. Así pues yo la compré porque el año pasado en el Comic Con de Nueva York estaba yo por el Callejón de Artistas y me paré a hablar con uno de los artistas que era Yannick Paquet, el artista que hizo hace poco Mujer Maravilla Tierra 1, y vi que estaba trabajando en esta tabla. Estaba normalmente pues trabajando en su tabla, como pensé que era una tabla acrílica cualquiera, pero entonces estaba haciendo un boceto, simplemente, y puso encima una hoja, la prendió y empezó a calcar el boceto. Y entonces yo le pregunté qué era lo que pues, de dónde había sacado la tabla, cómo funcionaba todo esto. Me pareció pues una herramienta muy interesante porque el trabajo del emboceto era muy suelto, pero generalmente cuando se hacen comisiones en eventos se trabaja en tintas, se entregan los trabajos en tintas. Entonces él así podía hacer un boceto muy suelto y encima calcar sin tener que repetir todo el trazo, y le quedaba unos trabajos de boceto, unos trabajos pues de comisiones muy lindos, muy elegantes y muy limpios. Entonces
con motivo de, lo que, de ver cómo trabajar con la tabla fue que yo la compré, también pensando en eso, de pronto cuando tenía que viajar, como yo trabajo tradicionalmente, muchas veces hago bocetos y me toca pasar del boceto al limpio en una hoja aparte, entonces puedo utilizar la tabla para calcar sin tener que utilizar una mesa de luz como la que ya tengo, sin tener que utilizar lo que utiliza mucha gente de que de pronto pone una mesa de vidrio y pone una lámpara debajo o calca en una ventana, que muchas veces uno se encarta por no tener la mesa de luz. Entonces, al tener esta herramienta me pareció algo muy práctico que podría servirme a mí como un artista tradicional y quizás a ustedes también les parezca algo interesante que quizás quieran buscar y conseguir para trabajar, como les digo, fuera de su estudio o incluso como una herramienta más de soporte para hacer sus creaciones. Y lo otro que les quería mostrar es esto. Es un esqueleto humano de la marca Comodel. Salió el año pasado. Como les digo, es una especie de unboxing. No realmente porque yo ya lo había abierto. Quitamos la caja, podemos ver aquí en el interior. Lo primero que vamos a encontrar son un folletico con las instrucciones de la figura. Este es un esqueleto que es totalmente articulado. Entonces vamos a verlo primero. Sigamos las instrucciones. Viene muy bien empacado, está en la cajita. Obviamente en el viaje se dañó un poco la caja exterior, pero eso no importa porque viene bastante protegido. Tiene una espuma que lo tapa totalmente. Y dentro de la caja, como pueden ver, está formado toda la silueta del esqueleto con esta espuma gruesa para que no se vaya a dañar. Entonces lo sacamos de la caja. Es un esqueleto de escala 2 en 1, o sea que es de 12 pulgadas, unos 30 centímetros. No sé si recuerdan, pero en un video pasado, es más, lo voy a poner aquí, yo hablé sobre estos maniquís, que son los maniquís que se utilizan normalmente para hacer muestra o para estudiantes de dibujo, que es para hacer las diferentes poses del cuerpo humano y para estudiar un poco proporciones. Digamos que a mí nunca me gustó este maniquí, me parece bastante impráctico, las articulaciones no son realistas, muchas veces como es hecho con resortes o con ligas pues, de caucho, las poses no se sostienen, las articulaciones en verdad no se pueden llevar completamente, siempre se devuelven, entonces el rango de articulación es bastante poco, no tiene buena definición, incluso las proporciones de lo que es la cintura y lo que es el pecho y todo esto no son realistas, las proporciones con la cabeza, en fin. Nunca me gusta esa figura, nunca me gusta estos maniquí, no me parece una buena herramienta para aprender. Y ya les había mostrado en ese mismo video que muchas veces yo prefiero utilizar una figura como esta, que es una figura de acción, que es mucho más articulada, tiene mucho más rango de movimiento, es un poquito más realista, incluso hay unos que son completamente desnudos, entonces también se le puede sacar un poquito como el detalle de las sombras, de los músculos, de todo esto, entonces mucho más articulado para hacer las referencias de dibujo. Entonces siempre utilizo más una figura como esta. Algo que yo siempre he dicho es que un buen dibujante debe aprender a dibujar la figura desde el esqueleto, ya que el esqueleto es la base fundamental de la estructura del cuerpo humano. Entonces yo hace unos años compré este esqueleto, que en verdad es un esqueleto que vino con una colección de anatomía, para aprender anatomía sobre el cuerpo humano. Me pareció muy bonito, es en verdad muy bien hecho, pero el plástico con el que lo realizaron es bastante frágil y nunca tuvo como la intención de ser posado, sino que incluso esta figura venía pues en cada fascículo venía una parte diferente del esqueleto. Una de las primeras partes era una silueta humana en plástico transparente, de modo que uno ponía ese esqueleto dentro de la silueta y le ponía los órganos dentro del esqueleto para que finalmente hubiera como un modelo anatómico transparente donde podía ver el esqueleto y algunos órganos. Entonces nunca tuvo como el propósito de ser una figura de referencia articulada, porque incluso el plástico, como les decía, es un poquito frágil, algunas de las articulaciones se fueron dañando, se fueron quebrando, entonces mucho de lo que tengo ya aquí con ese esqueleto es pegado para que no se me pierda, entonces lo tengo siempre en mi estudio y lo utilizaba como referencia de vez en cuando, pero en verdad no lo podía mover mucho porque se me desbarataba cada vez más. Pero hace poco encontré esta figura, que en verdad creo que tampoco está diseñado como una figura de referencia anatómica para artistas, sino más como una especie de figura de acción para hacer escenografías, de pronto para hacer ambientaciones o para decorar. Si se dan cuenta, la pintura asemeja un poquito a los esqueletos de Jason de los Argonautas, la película de Ray Harryhausen, que es esa película pues de stop motion. Pero es una figura que me gustó bastante porque, me acerco un poco, es plástico, obviamente, pero tiene algunas partes que son flexibles, que son un plástico más flexible con un centro de metal, entonces uno puede articular las partes de la columna y además todas las articulaciones del esqueleto, si se alcanza a ver un poco, todas las articulaciones son de metal.
Entonces este esqueleto sí es totalmente articulado y podemos cambiar su posición como queramos. Entonces con él podemos generar diferentes poses que nos pueden servir de referencia. Tiene articulación en la cabeza, hacia los lados, mover arriba o abajo, incluso la mandíbula es articulada, la columna articula, es de goma y tiene por dentro un centro de metal. Podemos articular los hombros arriba o abajo, también podemos moverlo hacia adentro, hacia afuera, adentro y afuera. El brazo rota, el codo también articula, las muñecas rotan, ahí los tengo, las muñecas rotan y también articulan. También tenemos aquí en la pelvis que esta parte del fémur gira totalmente, aquí también gira. Digamos que la única restricción que encuentro en este esqueleto es de pronto para hacer poses en donde se sienta. Aquí, al tener esta parte de plástico, no articula totalmente como se sentaría una persona, pero uno puede jugar con ella para simular las poses. La rodilla también articula completamente y los tobillos también. Gira también el pie. Entonces con él podemos lograr poses bastante dinámicas que nos pueden ayudar al momento de hacer nuestros dibujos. En el paquetico tiene un manual en donde nos dice cuáles son las diferentes articulaciones que tiene. Como les decía, están lo de los hombros, las muñecas, todo esto, cómo gira, algunos ejemplos de poses. Pero también entonces nos dice aquí qué es lo que no debemos hacer con la figura para no irla a dañar. En la cajita también viene aquí con unos reemplazos para las articulaciones en esta bolsita y viene con 2 pares extras de manos. Viene con la manito totalmente en puño para ambos lados, las manitos en puño. Viene con la mano totalmente abierta, yo las cambié, entonces aquí es una de las manos abiertas, la otra la tiene puesta el esqueleto y tiene una manito semiabierta con un dedo señalando, que también se la cambié al esqueleto y la puse. Entonces, como pueden ver, aquí tiene la manito señalando y la manito abierta. Entonces esta es una herramienta que me parece muy interesante para la gente que le interese mejorar su dibujo de figura humana. Es una fuente de referencia muy buena en 3D. Es cierto que uno puede descargar programas y todo esto de referencias, incluso en las tablets. Más adelante incluso les voy a mostrar un poquito sobre eso. Pero para tenerlo en físico, la gente que le gusta hacer más dibujo tradicional y quiere tener algo físico que puede ver y que puede manipular y puede rotar y todo esto, este modelo me pareció algo muy interesante, muy práctico y es algo que seguramente utilizaré bastante. Bueno, esas fueron las 2 herramientas que les quería mostrar, que me pareció muy curiosas, me parecieron muy prácticas, que son un poquito diferentes de lo que la gente de pronto está acostumbrada a utilizar. Quizás cuando la gente ve esto no piensa mucho en su oficio, sino que lo ve como una curiosidad, pero nunca piensa que lo puedo aplicar a las cosas que utiliza todos los días. Un ejemplo muy sencillo que voy a dar es muchas veces cuando la gente está dándome consejos de cómo puede empezar a dibujar, qué herramientas puede conseguir y cómo puede mejorar su dibujo de figura humana, y muchas veces de cómo dibujar las manos y cómo dibujar expresiones. Yo siempre les digo, mantenga al lado de la mesa de dibujo un espejo. Es una de las herramientas más útiles que uno puede utilizar y poca gente piensa en eso. Si tengo un espejo a mi lado, puedo utilizarlo para trabajar ciertas expresiones o ciertas cosas de mi cuerpo que no puedo verlas. No puedo tener un modelo, pero puedo tener un espejo, entonces yo puedo ser mi mismo modelo. Entonces, tener un espejo cerca, puedo utilizarlo de referencia y es algo que en verdad mucha gente no piensa. Entonces, son herramientas que uno se encuentra por ahí y que piensa simplemente, se lo puedo utilizar, lo voy a aplicar a mi trabajo. Me gustaría que en los comentarios dejaran qué herramientas inusuales utilizan ustedes constantemente en su trabajo, que de pronto no han visto que otras personas lo utilicen y que piensan que podrían ser de utilidad para otras personas. Me gustaría que lo compartieran. Como les dije al principio del video, en las semanas pasadas he asistido a varios eventos, entre ellos el Comic Con de Colombia, el Comic Con de San Diego. Pienso hacer la siguiente semana un video sobre esos 2 eventos. Sé que está un poquito retrasado porque ya va algo de tiempo, pero bueno. Y entonces ahí compré algunas herramientas y también compré varias cosas para mi colección. No sé si este tipo de video les llama la atención, donde ya sea que les muestre herramientas que conseguí o les muestre materiales, o incluso si les interesa ver cosas que he comprado para mi colección cuando las estoy sacando, cuando los abra. Si es así, háganmelo saber en los comentarios y sabré que seguiré compartiendo este tipo de cosas con ustedes. Bueno, si es la primera vez que están en mi canal, les sugiero que vean la lista de reproducción de videos. Seguro que encontrarán algo que les guste. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Ya la siguiente semana retomaremos la programación normal de los videos del canal. ¡Chao!